¿Pasará la iglesia por la gran tribulación o no pasará? Es una pregunta muy interesante. En la escritura se mencionan dos esposas sumamente importantes, la de Jehová el Padre y la de Jesucristo el Hijo. Al entender la diferencia entre estas dos esposas, podemos ver fácilmente que una de ellas no va a pasar por la gran tribulación, porque aquel tiempo futuro de sufrimiento es específicamente diseñado para castigar y restaurar a la otra que, debido a su infidelidad, fue divorciada por su marido. En primer lugar, Cristo Jesús, el novio de la iglesia, su esposa desposada, según Efesios capítulo 5, del versículo 23 al 33, dice la palabra de Dios, también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, porque celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Jehová, Dios el Padre, es el marido de la nación de Israel. Ellos intercambiaron votos, se comprometieron el uno con el otro en el monte Sinaí cuando se estableció el pacto bajo la ley de Moisés. Vamos a ver un poco de Éxodo 19, del 5 al 8, dice la palabra, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Y qué dice el libro de Isaías en su capítulo 54, versículo 5? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y en Jeremías capítulo 3, versículo 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. No obstante, por razones de adulterio espiritual, o sea, de idolatría, Jehová se divorció de su esposa Israel. En Jeremías capítulo 3, versículo 6 hasta el 8 dice, me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y en Jeremías capítulo 31, 32, no como el pacto que hice con sus padres. Oye lo que dice Jeremías 31, 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por esto, la gran tribulación, la 70ª semana de la profecía de Daniel, capítulo 9, es principalmente para castigar a Israel
y restaurarla como la esposa de Jehová. Este asunto se ve claramente en una profecía de Oseas. En Oseas capítulo 2, 6 y 7, escucha bien lo que la palabra dice. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Como la esposa adúltera de Oseas, Israel le fue infiel a su marido, Jehová, y él la repudió, se divorció de ella. Sin embargo, Dios la ama y por lo tanto quiere la reconciliación con ella, y por esto él rodeará su camino de espinos, que es la gran tribulación, y ella regresará a él. La gran tribulación, la 70ª semana de Daniel, se diseñó principalmente para la esposa de Jehová, no para la novia o la esposa de Jesucristo. Dios no tiene que castigar a nosotros para lograr la reconciliación, porque nunca nos divorció a los cristianos y nunca nos divorciará, porque tenemos la seguridad eterna. Sin embargo, puesto que Él repudió a Israel porque ella se fue tras los ídolos y todavía no se ha arrepentido, Dios castigará a los judíos durante la gran tribulación para quebrantarlos y llevarlos al arrepentimiento y a la reconciliación con Él. Eso hay que entenderlo. La iglesia no pasará por la gran tribulación porque ella no tiene nada que ver con lo que estará sucediendo en aquel entonces. Cristo vendrá y nos arrebatará antes de aquel tiempo horrible, cuando Dios derrame su ira sobre los moradores de la tierra. Hay que entender eso por revelación. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la Biblia dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la primera carta de ese mismo libro, primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 15 al 18, la palabra dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, es decir, raptados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios pronunció la sentencia de sufrimiento sobre su esposa divorciada Israel, de manera que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Quien pasará por la gran tribulación es el pueblo de Israel, porque es el medio que Dios va a usar para que su pueblo se reconcilie con Él, que es el esposo. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde. Muchas bendiciones.